¿Por qué los demonios solicitaron a Jesús que los enviara a los cerdos? La historia contenida en la Biblia de Jesús, expulsando una legión de demonios a una manada de cerdos, se encuentra en el Evangelio de Lucas. La historia comienza con Jesús viajando por las colinas al este del río Jordán, en una región predominantemente gentil conocida como Decápolis, donde se situaban varias ciudades no judías. Al navegar hacia la región de los Gadarenos, al este de Galilea, Jesús desembarca y es confrontado por un hombre de la ciudad de Jasa, que estaba poseído por demonios desde hacía mucho tiempo. Este hombre vivía una vida completamente fuera de las normas sociales, no usaba ropa desde hacía años y habitaba no en una casa, sino entre las tumbas. Al ver a Jesús, el hombre, tomado por el miedo y la desesperación, cayó a sus pies, gritando con una voz aterradora, casi inhumana: «¿Qué tenemos en común, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes antes del tiempo designado para el juicio». La voz que hablaba no era del hombre, sino del espíritu maligno que lo dominaba. Jesús ya había ordenado que ese espíritu impuro saliera del hombre, pues lo atacaba de manera violenta y constante. Incluso cuando intentaban atarlo con cadenas y grilletes, el hombre, poseído, lograba romper esas ataduras y era llevado por el demonio a lugares desolados, lejos del convivio humano. Este episodio nos ofrece una visión detallada de un caso extremo de posesión demoníaca descrito en las Escrituras. El hombre estaba desde hacía mucho tiempo bajo el dominio de fuerzas malignas que lo hacían vivir más como una bestia que como un ser humano. Estaba aislado, sin vestimenta, viviendo en condiciones subhumanas, guiado al desierto por la influencia demoníaca que lo esclavizaba. Contrariando las normas judías y el instinto humano natural, este hombre permanecía entre las tumbas, conviviendo más con los muertos que con los vivos. Su fuerza descomunal era una manifestación clara del poder sobrenatural que lo poseía, permitiéndole romper grilletes y cadenas con facilidad. Vivía atormentado, hasta el punto de infligirse dolor a sí mismo, gritando día y noche entre las tumbas y en las montañas, cortándose con piedras afiladas. El control que los demonios ejercían sobre este hombre era absoluto. Había sido encadenado varias veces por los habitantes locales, que temían por su propia seguridad. Sin embargo, todos los intentos de contenerlo fueron inútiles, pues el hombre siempre lograba liberarse y volvía a actuar de forma salvaje. Eventualmente, fue expulsado de la comunidad y encontró refugio entre los muertos, donde se autodestruía, incapaz de liberarse del tormento que lo consumía. La Biblia describe al hombre como conducido por los demonios, una expresión que nos recuerda la imagen de un caballo siendo guiado por su jinete o de un barco siendo remado por su tripulación. Cuando el texto menciona que encontraron a cierto hombre, esto indica que Jesús no estaba necesariamente buscando a ese individuo, sino que el hombre, o quizás los demonios que lo controlaban, fue atraído a la presencia de Jesús. A pesar de toda la opresión y desesperación, Jesús poseía total autoridad sobre el espíritu maligno, que, reconociendo el poder de Jesús, suplicó para no ser atormentado antes del tiempo determinado. El espíritu maligno no deseaba abandonar el cuerpo que había tomado como morada. La posesión por fuerzas demoníacas ocurre cuando un espíritu impuro se aloja en un cuerpo humano, manifestando su presencia a través del comportamiento y las acciones de la persona poseída. Aunque la presencia de tales entidades es una realidad que no debe ser ignorada, es importante abordar el tema con equilibrio, evitando tanto la negación completa como la obsesión exagerada por la actividad demoníaca. El proceso por el cual una persona se convierte en poseída por demonios no está detallado en las Escrituras, pero ciertas prácticas y creencias pueden abrir puertas a esa influencia. Supersticiones, juegos que parecen inofensivos, involucrarse con el ocultismo, espiritismo y prácticas como la magia o el engaño de movimientos esotéricos pueden exponer tanto a creyentes como a no creyentes al peligro espiritual. Muchas veces, las personas se involucran con lo oculto porque perciben algún tipo de resultado inmediato,
pero en realidad están cayendo en las trampas de espíritus malignos que manipulan estas situaciones para engañar. Los demonios desean habitar cuerpos humanos porque un cuerpo les proporciona un medio físico para ejecutar sus intenciones malignas. Así como un vándalo necesita un aerosol de pintura para causar destrucción, los demonios utilizan los cuerpos humanos como herramientas para su rebelión contra Dios. Buscan desfigurar la imagen divina presente en cada ser humano, degradando y deformando lo que fue creado a imagen de Dios. Incluso con los cristianos, que están protegidos por la obra redentora de Jesús, los demonios intentan, de diversas maneras, minar esa imagen, aunque sus acciones son limitadas. Los espíritus demoníacos fueron desarmados y derrotados por la victoria de Jesús en la cruz, pero continúan tratando de engañar y confundir, especialmente a aquellos que aún no tienen una fe firme. Aunque puedan intentar manipular a los cristianos, ya han sido expuestos y vencidos, como está descrito en Colosenses 2:15. Él desarmó a los poderes y autoridades, exponiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el demonio clamó, «Te ruego que no me atormentes», fue una ironía amarga, pues aquel hombre estaba bajo tormento constante, dominado por las fuerzas malignas. Jesús entonces preguntó al espíritu, «¿Cuál es tu nombre?», y la respuesta fue «Legión», indicando que muchos demonios estaban presentes en ese hombre. Suplicaron repetidamente para no ser enviados al abismo, un lugar de aprisionamiento eterno, descrito en el Apocalipsis como un pozo sin fondo. En las cercanías había una gran manada de cerdos, y los demonios pidieron permiso a Jesús para entrar en esos animales. Jesús concedió esa petición, e inmediatamente los espíritus malignos dejaron al hombre, poseyendo a los cerdos, que corrieron desesperadamente colina abajo y se ahogaron en el lago. La pregunta de Jesús, «¿Cuál es tu nombre?», refleja una práctica común entre los exorcistas de la época, que creían que conocer el nombre de un demonio daba poder sobre él. Sin embargo, Jesús no necesitaba ese conocimiento para ejercer su autoridad divina. Ya poseía un poder que superaba con creces cualquier creencia supersticiosa de la época. Al preguntar el nombre, Jesús reveló la magnitud del problema, mostrando que ese hombre estaba bajo la influencia de una legión entera de demonios, posiblemente miles. La referencia a una legión, que en el ejército romano consistía en alrededor de 6.000 soldados, sugiere que el hombre estaba en un estado extremo de posesión. Los demonios imploraron para no ser lanzados al abismo, un lugar de tormento y aprisionamiento para ciertos espíritus malignos, según se describe en Apocalipsis 9:11. Preferían cualquier destino a quedar confinados e inactivos, pues incluso para los demonios, la ociosidad es un infierno. Cuando los demonios fueron expulsados y entraron en los cerdos, la escena puede parecer extraña, pero es consistente con otras narrativas bíblicas que muestran la capacidad de estos espíritus de habitar seres vivos. La elección de los cerdos, animales considerados impuros, subraya la naturaleza depravada de los demonios. Además, es importante notar que los demonios no podían siquiera tocar a los cerdos sin el permiso de Dios, destacando la soberanía divina sobre toda la creación. Considerando que un demonio no puede siquiera poseer cerdos sin el permiso divino, cuánto menos poder tiene para amenazar a aquellos que encuentran refugio en Dios, su verdadero protector. Satanás, movido por una sed insaciable de maldad, preferiría infligir sufrimiento a los animales si no pudiera hacerlo a los seres humanos. Esto revela la verdadera naturaleza destructiva de su malicia, que busca causar daño donde quiera que encuentre oportunidad. Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, pero esta concesión no fue un signo de debilidad. El momento de demostrar su autoridad total sobre el mal aún estaba por llegar. Ese triunfo completo sería alcanzado en la cruz. En Colosenses 2:15 aprendemos que fue en la cruz donde Jesús desarmó las fuerzas demoníacas, retirándoles cualquier poder real sobre los creyentes. Expuso públicamente su derrota, mostrando al mundo que su poder estaba quebrado.
Cuando desarmó a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por la cruz. Este versículo subraya la victoria absoluta de Cristo sobre el mal, una victoria que reverberó en toda la creación. La fuga de los cerdos, poseídos por demonios, hacia el lago donde se ahogaron, es una demostración del poder destructivo de estos espíritus. Su comportamiento caótico y autodestructivo refleja la misión de Satanás, que es robar, matar y destruir. Juan 10:10. Esa destrucción de los cerdos también revela la verdadera intención de los demonios. Querían aniquilar al hombre de la misma forma en que destruyeron la manada. Para algunos, la pérdida de los cerdos puede parecer injusta, especialmente para los propietarios, pero hay una lección profunda aquí. La pérdida material sirve como un recordatorio de que, para Jesús, la vida humana es infinitamente más valiosa que cualquier bien material. Charles Spurgeon, en su sabiduría, observó que los cerdos prefirieron la muerte a la posesión demoníaca. Si los hombres fueran menos obstinados que los cerdos, tendrían la misma opinión. Cuando los pastores vieron lo que sucedió, huyeron y difundieron la noticia por la ciudad y sus alrededores. Pronto, una multitud curiosa se reunió para ver por sí misma. Al llegar, encontraron al hombre que antes estaba poseído, ahora sentado a los pies de Jesús, vestido y en perfecto juicio. Esa escena, de un hombre transformado y restaurado a la cordura, los llenó de miedo. Lo que debería ser una ocasión de alegría y celebración se convirtió en un motivo de pavor. Aquellos que presenciaron la curación contaron a la multitud cómo el hombre fue liberado de los demonios. En lugar de recibir a Jesús con gratitud, toda la población de los Gadarenos fue tomada por un miedo irracional y le pidió que se retirara de la región. Asustados por el poder de Jesús, prefirieron la seguridad de su ignorancia al desafío de acoger la verdad que él representaba. Así, Jesús respetó su deseo y volvió al barco, partiendo hacia el lado oeste del mar de Galilea. Es significativo que las personas de la región no se molestaran con la presencia de un hombre poseído entre ellos, sino con la presencia de Jesús. La liberación del hombre debería haber sido motivo de júbilo, pero en cambio provocó miedo. Esto revela una triste realidad. Muchos prefieren la familiaridad del caos a la transformación que Jesús trae. Toda la ciudad se reunió para pedir que Jesús se fuera. Lo que debería haber sido una oportunidad de bendición se transformó en una oración contra la propia gracia de Dios. Le pidieron a Jesús que partiera, y él accedió a su petición. La visita de Jesús, que podría haber sido el comienzo de una nueva vida para todos, terminó con él dejando la región, respetando el deseo de aquellos que prefirieron su ausencia. Cuando las personas tienen más miedo de los cambios que Jesús puede traer a sus vidas que de los efectos destructivos de las acciones de Satanás, a menudo terminan rechazando la presencia de Cristo. A veces, prefieren permanecer en el estado en que están, incluso si eso significa alejar a la única fuente de verdadera liberación y transformación. Es importante comprender que Jesús, respetando el libre albedrío, puede alejarse si se lo solicita, como vemos en Lucas 8:38-39. En este pasaje, el hombre que había sido liberado de los demonios suplicaba para acompañar a Jesús, deseando seguirlo de cerca como un discípulo. Sin embargo, Jesús, conociendo el impacto que este hombre podría tener en su propia comunidad, le dijo que volviera a casa y compartiera todo lo que Dios había hecho por él. Este hombre, que antes estaba en un estado de tormento y desesperación, ahora era un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios. El hombre de quien los demonios habían salido es una designación poderosa, pues indica una transformación completa realizada por Jesús. Ese nombre podría muy bien haberse convertido en una marca de su nueva identidad, recordando a todos la liberación que experimentó. Antes, solo estaba interesado en ser liberado del sufrimiento, pero después de encontrarse con Jesús, su mayor deseo era estar con Cristo, aprender de Él, seguirlo donde fuera. El cambio en su corazón era evidente. Pero Jesús, en su sabiduría,
sabía que había una tarea mayor para ese hombre. Aunque su deseo de seguir a Jesús era legítimo y comprensible, Jesús lo dirigió a una misión específica: regresar a su comunidad y testificar sobre la gran obra de Dios en su vida. Jesús reconocía que este hombre podía ser una luz en medio de la oscuridad de su ciudad, un faro de esperanza para aquellos que aún estaban perdidos. Jesús también demostró que, aunque puede conceder ciertos pedidos, no está obligado a atender todos, especialmente cuando tiene un propósito mayor en mente. Jesús atendió la solicitud de los habitantes de la ciudad, que pidieron que se fuera, pero negó la petición del hombre liberado, pues sabía que su presencia en la comunidad sería un testimonio poderoso. Este hombre, ahora curado y libre, tenía todas las razones para temer que los demonios volvieran, pero Jesús le aseguró que su curación era permanente. Cristo, de manera implícita, le estaba asegurando que no necesitaba estar físicamente cerca de Jesús para permanecer seguro. La transformación que Jesús había operado era tan profunda que nunca más necesitaría temer a la oscuridad que lo había dominado anteriormente. Entonces, el hombre obedeció y comenzó a proclamar por toda la ciudad las maravillas que Jesús había hecho en su vida. Su mensaje era simple, pero poderoso. Si él pudo ser transformado, cualquiera podría. Su historia mostró el valor que Jesús atribuye a cada vida, pues Jesús cruzó el mar solo para liberar a ese único hombre. También demostró que, con Jesús, no existe situación sin esperanza. Si este hombre, que estaba tan profundamente perdido, pudo ser encontrado y transformado, entonces hay esperanza para todos. Jesús le dijo que contara las grandes cosas que Dios había hecho por él, y el hombre, al compartir su testimonio, habló de las grandes cosas que Jesús había hecho. Esto no era una contradicción, sino una afirmación de que Jesús es, de hecho, Dios, operando con poder y misericordia en la vida de aquellos que lo buscan.